Ya nadie servía. Fui yo. Bueno, profe, ¿cuál es su nombre? Me llamo Bruno Rolando González Paz. ¿Qué edad tiene? Tengo 33 años. ¿Cuál es su ocupación? Soy, bueno, o sea, laboralmente hablando, soy coordinador de preparatoria en una escuela privada que se llama el CUM de Monterrey. Soy docente de licenciatura en la Facultad de Psicología y pues tengo también mi terapia individual. ¿Cuál es su nivel de estudios? Maestría. Ahora, ¿de qué trayectoria es? Educativa constructivista. Ok, ¿y por qué eligió una trayectoria? ¿Por qué elegí la trayectoria? Porque primero cuando estaba en la preparatoria me interesó mucho todo el tema de filosofía, humanidades, educación, psicología. Me enfoqué a estudiar psicología, pero también me di cuenta cuando empecé a trabajar a los 18 años en la escuela que también me gustaba mucho la educación, pero no quería nada más ser maestro. Entonces, cuando vi la oportunidad a mitad de la carrera de combinar ambas situaciones, tanto la psicología como la educación, pues fue cuando ya opté por estudiar esta trayectoria. Sí estaba muy seducido por la psicología laboral, pero pues, realmente me incliné más por un tema vocacional hacia la educación. ¿Cuál ha sido la formación que tiene en psicología educativa? La formación, pues opté por la línea constructivista, donde pues evidentemente nos enfocamos en todo el desarrollo cognitivo con Piaget y con Vygotsky, tomando en cuenta la parte socioafectiva desde la perspectiva freudiana. Y después en la maestría pues ya fue enfocado en educación media superior, o sea, es la maestría en docencia de educación media superior, donde pues fíjense todo el tema de teorías del aprendizaje, métodos de intervención, tutorías, etc. ¿Qué hace un psicólogo educativo? Un psicólogo educativo pues tiene muchas funciones, pero principalmente pues es aquel que se encarga de comprender las situaciones educativas, de diagnosticar, de intervenir en las mejoras de los procesos educativos sociales, afectivos de los estudiantes para que puedan desarrollarse de la manera más funcional y óptima posible. Y hay un elemento que muy poca gente dice, pero es un elemento que los autores expresan sobre la psicología educativa, que la psicología educativa también pues ofrece un panorama reflexivo, ¿no? O sea, el psicólogo educativo aporta una reflexión sobre el acto educativo y sobre cuál pudiera ser lo más conveniente hacia los ajustes o cambios que pueda tener la educación en los alumnos. Se encarga básicamente del bienestar psicológico y social del estudiante. Bueno, a ver, profe, ¿y cuál es la motivación que tuvo para ser psicólogo educativo? Menciona que a los 18 años trabajó de tal, o sea, de maestro de... O sea, ¿qué hacía? le llamaban, es que fue la escuela donde yo me gradué, o sea, donde yo estudié primaria, secundaria y preparatoria. Entonces ahí estaba en un rol que se llama el preceptor. El preceptor era aquel que daba acompañamiento a los alumnos para su formación en valores y formación humana, personal, y pues como también tenía tinte religioso, se toma la religión. Pero pues me tocaba dar clases y me tocaba llevar acompañamientos, entonces pues de ahí nació como esa inquietud hacia la parte de trabajar en la educación. O sea, ya a los 18 años de que cumplía ese rol. O sea, sí, de los 18 a los 21. Con alumnos. Cuando estaba aquí en la carrera. Primero con alumnos de tercero de primaria, que fue todo un reto al principio. Y luego con 2 años con alumnos de secundaria, primero y segundo de secundaria. Ya, súper. Y luego un año estuve fuera de la educación, trabajando en cosas administrativas, que ahí me di cuenta que confirmé que quería trabajar en la educación. Por temas laborales ya no pudo ser compatible
el trabajo con las prácticas. Ok. Y me metí a trabajar en un negocio familiar, en la parte administrativa, pero pues ahí me confirmé que no era. Bueno, O sea, sí lo hacía muy bien, lo administrativo me sale bien, pero no es algo que disfrute hacer todo el tiempo. Ya. Y después, el último año, literalmente tocando puertas, me abrieron la oportunidad de un departamento psicopedagógico en un colegio privado allá por la Lindavista, por la zona Lindavista. El Salesiano Bosco, Súper padre. de mi entrega. Ya, a la edad de 2013, 22 años. 22, hasta los 24. súper bien. Qué padre, profe. Aquí ya cambiamos un poquito el tema. La pregunta es, ¿un psicólogo educativo está capacitado para realizar un diagnóstico? Sí. Sí. Sí, tiene todas las herramientas y conocimientos para hacer un diagnóstico, tanto para la parte de los procesos de aprendizaje o para revisar la cuestión socioemocional, pero sí está completamente capacitado. Okay. Tal vez, a lo mejor no tanto en cuanto a si hay alguna alteración neurológica, puede a través de pruebas detectar algunas sospechas o a través de conductas, pero ya lo canalizará con algún neuropsicólogo pertinente, ¿no? Ya. Pero sí, perfectamente puede hacer un diagnóstico. Ya. ¿Y usted se dedica también a hacer diagnósticos? Sí, o sea, pues no solamente hacer el diagnóstico, sino también pues toda la parte de la intervención, especialmente con adolescentes en la parte de atención vocacional y atención socioemocional. Ok. ¿Y qué otros campos considera usted que tiene un psicólogo educativo? ¿Qué otros campos? Pues el psicólogo educativo puede trabajar en cualquier nivel educativo, o sea, desde preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y nivel superior, que es pues cualquier universidad. Entonces pues el campo laboral es amplio, ¿no? O sea, puedes llegar a trabajar en los distintos niveles educativos. Entre mayor sea el nivel educativo, pues mayor posibilidad económica hay, y también pues depende mucho si es público o privado, ¿no? Pero por lo general pues sí puede, el rango laboral es amplio. Ahora me ha tocado también saber de psicólogos educativos que se han adaptado muy bien a ámbitos de recursos humanos, por el tema de capacitación, de enseñar a un equipo de trabajo. Entonces esas habilidades didácticas o cómo el ser humano aprende, pues lo pueden aplicar también en otros contextos de ese tipo, ¿no? Ok, perfecto. Si tuviera la oportunidad de elegir la trayectoria de nuevo, ¿tomaría la que escogió? Bueno, ¿Y por qué? Híjole, no sé, tal vez sí, pero no sé por qué últimamente me inclinaba un poquito más por lo clínico, pero creo que lo clínico lo puedo hacer con una maestría, un diplomado, o sea, con una maestría. Entonces, si me dijeras, ¿te arrepientes de haberte metido en educativa? No me arrepiento, porque sí me ha dejado pues mucho aprendizaje y me ha permitido desenvolverme en el ámbito profesional, pero sí dudaría y ahora tomaría mucho más en cuenta lo clínico que incluso lo laboral. Yo creo que también me hubiera ido bien lo laboral, pero no sé, es un ámbito muy estructurado, no sé. Pero bueno, creo que hoy estaría todavía mucho más dudoso. Yo creo que sí. Ok, perfecto. Pero no me arrepiento de haber elegido educativo, eso sí. Ok. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué inclinarse por lo clínico a estas alturas? Porque como me he inmiscuido más, me he dado cuenta que me llama la atención el hacer la intervención individual, adquirir más herramientas para poder favorecer los procesos de cambio en los pacientes. Entonces, como me di cuenta que ya puedes también ir haciendo carrera en el ámbito de la atención individual, creo que pues por ahí es donde voy, me inclinaría, me ha gustado, ¿no? Yeah. O sea, como un complemento, no que también si a mí me dijera, ¿te ves solamente atendiendo pacientes? No. O sea, ¿no? yo sí quisiera siempre complementar con dar clases en el aula, docencia. con la docencia. Entonces creo que también todo lo que me ha dejado la carrera en el ámbito educativo, pues es lo que me ha gustado. Entonces, yo creo que siempre voy a estar dentro de una escuela. Ok. Qué padre. Que me gusta eso.
Y bueno, pues hablando de la docencia, ¿usted cómo cree que ayuda a los estudiantes a mejorar en la escuela? Pues principalmente, bueno, antes lo hacía de forma más directa como psicólogo educativo porque en el colegio donde estoy ya no estoy fungiendo con ese rol. O sea, hace 3 años empecé con el rol de coordinador, entonces pues ya prácticamente me toca coordinar todo. Toda la parte académica, todo lo que implica la preparatoria. Entonces, pues mucho ha sido el enfoque hacia conservar la calidad académica y pues por eso es por medio de los docentes y buscar programas que potencialicen las habilidades académicas de los chavos o estructuras que favorezcan ese proceso, y que eso me lo permite mucho todo lo que he aprendido con la teoría y con la formación que he tenido. Y 2, pues ofrecer el mayor bienestar posible hasta entre las posibilidades. Entonces creo que esos son los 2 puntos, tanto calidad académica como bienestar desde ahora mi rol como coordinador. Y buscar la innovación en las prácticas educativas que favorezcan el desarrollo de los chicos. Pero creo que por ahí sería mi enfoque. O sea, también como psicólogo educativo te puedes desempeñar como coordinador o como director, o sea, ya en un puesto directivo, ¿no? Ya. Bueno, ¿y por qué cree usted que es importante la psicología en la educación? Pues es sumamente importante por el tema de que están íntimamente ligados. La psicología potencializa los procesos de aprendizaje, los procesos conductuales, emocionales de los alumnos que están implícitos en su proceso de aprender. Entonces tiene un papel muy significativo. No digo que sea la única ciencia de la educación o disciplina que aborda la educación, o que sea la más importante, pero sí es una de las ciencias de la educación que juega un papel primordial para entender a la persona y cómo aprende y cómo se puede desenvolver o qué le puede servir. Entonces sí, o sea, para mí la psicología difícilmente se separó de la educación el resto de la historia. Ok. Gran respuesta. Y no se rían. A ver, profe, es una pregunta fuerte. Respóndala con toda la sinceridad. No, profe. Ya, me siento como cuando con Wendy Guevara y Ay, no veía. Gracias a Dios. Nombre, ¿cuáles son los principales desafíos que usted enfrenta dentro de su labor en el sistema educativo actual en el que usted maneja, coordina? Yo antes diría la situación de los papás, pero cada vez me he ido cambiando más la percepción porque hay muchos padres muy involucrados y que desean estar ahí presentes con sus hijos, y al final son papás que siempre van a buscar o van a velar por el bien de sus hijos, ¿no? Ajá. Que hay, creo yo ahorita el reto más importante tiene que ver con la cuestión del acoso escolar. O sea, sí es un tema complicado, es un tema que lamentablemente también se ha normalizado, y pues los chicos o los adolescentes tienden a minimizarlo como, bueno, pues que era una broma, o lo decía en broma, o no era mi intención, o estaba jugando con esa persona, o así nos llevamos, pero en el fondo no nos estamos dando cuenta que estamos dañando al otro, ¿no? Ajá. O el otro pudiera como a cierto punto esconder. Entonces el hecho de que los chicos normalicen tanto esas conductas sí me preocupa. O sea, entonces creo que el tema del acoso escolar o bullying, y más ahora con el tema de redes sociales y la forma como se manejan también, o terminan de exponer o evidenciar al otro o exhibir al otro, sí lo ha potencializado en mayor medida. Entonces sí no es un tema menor, o sea, es un tema que hay que ponerse muy... Y otro reto es el tema de que a partir de la pandemia y con el desarrollo de mecanismos como la inteligencia artificial que resuelven muchas de las tareas de los chavos, pues eso ha provocado que el alumno deje de producir. Entonces, pues batallan en comprensión, batallan en hacer un ensayo, tarea por sí mismos, o un mapa conceptual, o un trabajo final. Y pues sí da coraje porque pues son los futuros profesionales.
Entonces es un tema y yo estoy seguro que usted no lo hace, ¿no? Sí, no Qué sé. bueno. Qué bueno que cree en eso. Pero sí es un tema que me preocupa. Sí, la Porque verdad es que sí. afecta, sí. Sí, por ejemplo, ahorita que mencionaba lo del acoso escolar. Bueno, que no leen también, o sea, por ejemplo, o sea, muchos chavos ya no leen ni siquiera sus trabajos que les encargan, entonces, ¿con qué información pueden explicar un tema, un documento, ¿no? Puede ser. Bueno. Espero no haber aventado pedrado. Pero algo decir de la cosa. Sí, me voy. Sí, hablamos de lo del acoso. Justamente no sé si había visto la serie, la de adolescencia. Sí, la estoy viendo. Ajá, ¿en qué se quedó? Eso no, aquí, Pero ¿verdad? está con la terapeuta, voy en el tercer capítulo. Sí, es verdad. Pero esta serie la voy a utilizar para Yo de que me quedé en la parte del acoso escolar que el niño le comentaba de que al papá, que era el interrogatista, ¿cómo se dice? interrogatorio Ajá, no, el detective. al detective. Ajá, y le comentaba que había sido de que era acoso escolar. Ujú. Y ya no vi lo demás, pero ya me di una idea de lo que trataba la serie. Pero sí, O sea, que que nos das menciona. el primer capítulo. En el segundo. Ah, el segundo. Sí, es que ya le estábamos sí. Bueno, yo voy ahí, no me lo spoileo. Ok. Bueno, o sea, yo voy en el tercero, pero no la he terminado. Ok. Pero pues sí, sí. véanla. Ahí vamos. Bueno, la siguiente pregunta, profe, es ¿qué estrategias considera más efectivas para mejorar la motivación y el aprendizaje en los estudiantes? Pues mucho es con un enfoque del aprendizaje significativo de David Oswald, que habla sobre cómo que el alumno logra encontrar el sentido de lo que está aprendiendo y involucrarlo en el proceso y que se inmiscuya en su proceso de aprendizaje, que tenga un rol activo, que reflexione, que piense, que tenga un pensamiento crítico sobre el tema. Entonces el involucrar al alumno en ese proceso de participación, porque a veces yo siento que se quejan equivocadamente y dicen, pues que el profe nos puede explicar la clase, ¿no? Yo entiendo que hay docentes que abusan de eso, sin embargo, cuando tiene una intención, o sea, el que enseña, aprende, se está comprobado que tiene un grado de aprendizaje mayor, porque el hecho de forzarte a ti mismo a enseñarle a otro, pues hace que tú primero lo entiendas para explicárselo al que está enfrente, ¿no? Entonces, sí tiene un gran beneficio, pero bueno, bien orientado, bien llevado a cabo, bien estructurado. Entonces creo que una de las técnicas que más utilizamos tiene que ver con, o bueno, que utilizo, tiene que ver con también diversos recursos, a no utilizar las mismas estrategias para aprender, que tratar de relacionarlo con acontecimientos de la vida real, con ejemplos, buscar mucho, promover mucho su participación, en fin, o sea, son algunas de las cosas. Caro puede ser testigo de no, que no. No, O fue aburrido, sí. Caro, la clase. Estuvo bien padre. Ay, sí. Bueno, profe, ¿y en general a qué a usted más le gusta aplicar? De las técnicas. Ajá. Pues también el reforzarlos, o sea, el hecho como de felicitarlos cuando hacen las cosas bien, porque sí, pues también ayuda y incentiva al chavo. Y porque sí, bueno, creo yo que soy exigente, o sea, al momento de explicar y calificar. Pero cuando veo que hacen las cosas bien, pues sí lo reconozco. Perfecto. Bueno, ¿usted cómo cree que se podría integrar mejor el trabajo de un psicólogo educativo con el de docentes y directivos para lograr un impacto significativo, ya que usted menciona que es coordinador? Pues sí, hay que darles un rol importante, o sea, su palabra tiene pues mucho peso, su perspectiva también, entonces como el destacar la figura del psicólogo, no ni más ni menos que los demás docentes, pero sí como una figura importante que permita darle el valor necesario a lo que hacen, pues creo que eso va a ayudar mucho, ¿no? Todavía siento que en educación pública nos falta mucho entender eso, ¿no? En las escuelas públicas, en las privadas se va caminando, creo yo, de una mejor manera, pero en el ámbito público sí falta mucha cultura hacia la figura del psicólogo y sé por referencia de maestros que están en la SEP, pues que han tenido que picar piedra o encontrarse con situaciones donde ven la figura del psicólogo como alguien que opone o que
juegue en contra en lugar de hacer una labor de equipo, cuando nuestra labor es de equipo, ¿no? Sí, claro. ¿De qué manera puede la psicología educativa contribuir a mejorar la calidad de la educación y el aprendizaje del estudiante? ¿De qué manera qué? ¿De qué manera puede la psicología educativa contribuir a mejorar la calidad de la educación y el aprendizaje de los estudiantes? Pues todavía seguir buscando qué nuevas teorías pueden aportar hacia la educación, qué nuevos paradigmas se pueden desarrollar. Mira, se acaba serenata. No, pero sí, o sea, tiene que ver con qué nuevas teorías pueden surgir, conocer cómo el alumno aprende. Eso también va a ayudar a que puedan establecer como líneas muy claras de metodologías o estrategias o técnicas que puedan ayudar a que el alumno aprenda en mayor medida. Y otra cosa que les quería decir también sobre eso, pues la investigación. O sea, la investigación misma también va a provocar que pues surjan nuevos situaciones o nuevos aprendizajes o nuevas estructuras que favorezcan en este caso a que el alumno pueda aprender en mayor medida. Pero sí, creo que tiene mucho de aporte hacia cómo el ser humano aprende, basado en la investigación reciente, ¿no? Por ejemplo, porque no es lo mismo el estudiante previo a la pandemia, el post pandemia, por ejemplo, ¿no? O sea, hubo alteraciones, hubo situaciones, entonces todo eso permite que todas esas nuevas investigaciones permiten tener mayor claridad de cómo enseñarle a un niño o un adolescente o a un puberto o a un estudiante ya de cierto grado de maestría, en fin, o sea, todo eso es relevante. Profesor, menciona que trabaja con Adolescentes. ¿Y usted cómo ve a los adolescentes de qué post? ¿Y de qué después? No es. ¿Cómo? Post y post. Sí, algo así, profe. Sí, pero sí te entendí. Yo creo que con mayores dificultades sociales. ¿Sí? En un principio, con mayores dificultades para socializar. Creo que poco a poco lo vamos recuperando, pero un poquito menos empáticos también. O sea, sí siento que se perdió como esa parte de la socialización y por lo tanto, pues creo yo, en lo que observé, pues un poquito menos sensibles a las necesidades o vulnerabilidades físicas o sociales de la gente o económicas. Y también académicamente hablando sí hubo un rezago. O sea, como ya no, o sea, había más facilidad de poder hacer trampa o de cometer una deshonestidad o no leer o evadir responsabilidades, creo que también, no digo que en todos los casos, pero sí en muchos, pues era más difícil evaluar con certeza, ¿no? Si realmente fue una producción propia del estudiante. Entonces creo que yo puedo afirmar que sí hubo un rezago y está confirmado que hubo un rezago académico, ¿no? Que poco a poco pues nos hemos ido recuperando después de 2, 3 años que hemos regresado a la presencialidad. ¿Y usted considera que le afectó a usted como docente? Creo que no, al contrario, creo que amplió las técnicas, innovaciones tecnológicas que nos fueron enseñando, pues producto de la emergencia, ¿no? Sí creo que en la cuestión actitudinal, o sea, siento que antes era más cercano, pero pues porque también tenía más tiempo, o sea, como que para socializar, convivir y todo, ahorita un montón, pero no fue tanto por la pandemia, sino fue por la cantidad de trabajo que ahorita tengo, que ya andas más cansado, tienes más responsabilidades, como tienes más cosas y ya no te queda tanto tiempo para socializar. Sí. Creo que esa parte sí siento que me afecta, no solamente en la cuestión de la interacción con el estudiante, sino incluso en la vida personal con amigos, o sea, ¿Sí? Por lo mismo de la carga laboral, o sea, sí. Pero bueno, es un tema que estamos trabajando.
Bueno, ¿qué estrategias pueden utilizar los psicólogos infantiles para trabajar de manera efectiva con niños que tienen necesidades especiales o con problemas de comportamiento? Pues va a dependerle la condición que esté trabajando, pero pues entonces múltiples, ¿no? Por ejemplo, hoy justamente es el día de la concientización del autismo y pues hay una serie de estrategias como el uso de pictogramas o el tener un horario definido o estructurado, el anticipar la situación, o sea, hay toda una metodología acorde con el tipo de condición, ¿no? En las personas con un TDA, que me toca mucho atenderlas también la parte individual, pues mucho tiene que ver con el desarrollo emocional también, del estructurar también sus tiempos porque son muy dispersos y distraídos, generar estrategias que favorezcan recordar los pendientes que tienen, en fin, o sea, cómo regular el comportamiento, la conducta, los impulsos, son algunos de los elementos que me toca trabajar mucho con ellos. Ok. O sea, pero va a depender de la condición. Okay. Ok, bueno, a ver, pues una pregunta de que fuera de la entrevista, Ajá. ¿con qué condición de niños ha trabajado? O sea, ¿con qué niños, con qué condiciones ha trabajado? O sea, Pues síndrome de Down, trastorno espectro autista, niños con espina bífida, que es una condición física que no necesariamente afecta el deterioro cognitivo. Trastorno por déficit de atención, hiperactividad también. Parálisis cerebral no. Discapacidad cognitiva o intelectual. ¿Qué más? O sea, sí, de las como condiciones de la persona neurodivergente son algunos ejemplos. Ok. Sí. ¿Y cuáles han sido los mayores retos durante? Creo que, o sea, las personas con TEA y con déficit de atención pueden llegar a ser muy funcionales y adaptables dentro de un entorno educativo, ¿no? Con los adecuados ajustes y con los adecuados cambios se pueden, y con la adecuada comprensión del entorno. De hecho, una cosa que hemos trabajado mucho con los docentes es en el tema de inclusión. Por ejemplo, ahora recibimos una capacitación de inclusión que promovimos porque en la prepa atendemos a personas con alguna condición. Entonces, pues fue muy útil. Fue la maestra María del Roble, la maestra Eli Chávez, la maestra Lupita Iglesias y por ejemplo también, y pareciera que no, pero es una discapacidad, pues una depresión, ansiedad, porque a fin de cuentas pues no permite que el aprendizaje sea de la manera más funcional o apropiada. Entonces pues también es una discapacidad que hay que atenderse, el estrés. Entonces pues son discapacidades que ahorita no he mencionado, pero que también nos ha tocado atender y trabajar. Ya. Okay. ¿Cómo se pueden identificar y abordar las dificultades de aprendizaje en los estudiantes de manera temprana? Siempre se manifiesta o con conductas atípicas o con dificultades sociales o con bajo rendimiento académico. Entonces a partir de ahí pues ya vas haciendo la revisión de cuál explicación ante estas conductas, pero básicamente es lo que a partir de esos tres elementos como te puedes dar cuenta, ¿no? ¿Y cómo las abordarían? O sea, no hay como que algún... Pues generalmente no hay así como pasos, pero de las que yo tengo más o menos construido, pues te llega el reporte, procedes a hacer la investigación, o sea, en este caso la entrevista con el papá, con el alumno, con el padre, con el docente, y luego pues ya elaboras un input sobre la situación. Puedes hacer algunas aplicaciones de pruebas o de técnicas como observación, entrevista,
aplicación de pruebas psicométricas o proyectivas, generas una sospecha de diagnóstico, lo canalizas o haces los ajustes, lo canalizas en caso de que detectes algo que es importante de trabajar e intervenir inmediatamente, y lo canalizas con el especialista adecuado. Y si es algo que tú detectaste y que puedes hacer los ajustes ahí mismo en la escuela, pues lo hablas con el entorno docente y vas promoviendo ajustes de forma escrita, estructurada, para que los maestros lo tengan presente, ¿no? Y luego ya le vas dando seguimiento al paciente, o en este caso, perdón, al alumno, en lo que vaya necesitando o ocupando. Entonces, pues sí, el seguimiento ese no termina hasta que se gradúa. Okay. ¿Y cuál es el mayor mito sobre el aprendizaje infantil que has visto, que ha visto afectar negativamente a los niños en la escuela? El mayor mito. ¿Cómo me planteé esta pregunta? Yo la hice, respóndala. El mayor mito, no tengo alguno, pero es que, no sé, es que el alumno no es capaz de aprender. Pues siempre hay autores como Vygotsky que plantean que siempre hay un potencial de aprendizaje. Entonces, cualquier humano, a menos de que tenga un deterioro neurológico que le impida poder aprender de manera óptima, pero si es único que tenga una condición, pues todos tenemos la capacidad de poder aprender y adquirir nuevos aprendizajes o habilidades o talentos o destrezas. Entonces, pues con una adecuada interacción, con un adecuado modelamiento, con actitudes de paciencia, de comprensión hacia el otro, pues se pueden ir generando poco a poco los cambios. De motivación también, pues sí se pueden ir generando algunos cambios. O varios. Si pudiera cambiar una sola cosa en el sistema educativo para mejorar la salud mental de los niños, ¿qué sería? Pues mayor presencia de los psicólogos en las escuelas, o sea, ¿sí? Y no presencia de un solo psicólogo, sino pues un equipo suficiente de psicólogos, o sea, que detecten tanto situaciones o áreas académicas como también socioemocionales que impactan. Entonces, si yo pudiera hacer ya cambios puntuales, sería mayor presencia de psicólogos en las escuelas. ¿Y por qué? Pues porque se necesita, o sea, se requiere, se necesita, no es un lujo tener un psicólogo, es una necesidad. Entonces, si por mí fuera, yo ya hubiera puesto en cada escuela pública, pues de acorde con la población, pero sí un equipo ya de psicólogos que estén ahí ayudando y favoreciendo, que tengan muy claro qué es lo que tiene que hacer un psicólogo educativo, cuáles son los que llevar a cabo, los instrumentos también, o sea, en fin, hay todo un trabajo que tiene que hacerse sobre esta. Y ya la última pregunta. ¿Ha identificado señales de problemas emocionales en niños a través de su forma de jugar o dibujar? En niños no, porque casi no trabajo con niños. Pero en adolescentes, es que el adolescente no se expresa tanto a través del dibujo, sino se expresa más hablando, con conductas disruptivas. Entonces, cuando un adolescente está desbordado, va y te busca. O sea, el adolescente desbordado va y pide ayuda. Entonces, o sea, ahí sí significa que ya la situación ya está muy presente o a un nivel ya importante. Pero sí, o sea, casi mi interacción ha sido con adolescentes. Entonces, a través del dibujo te estaría mintiendo, o si lo hice no me acuerdo. Pero con adolescentes realmente son con conductas también de aislamiento, de distracción, de desinterés académico, de desmotivación, de sentimientos de tristeza, de pérdida de sentido de la vida, etcétera, etcétera. Okay, perfecto. O conductas, por ejemplo, de consumo exagerado de alcohol, de drogas, tabaco, etcétera. Ok, por ejemplo, ese tipo de situaciones, ¿usted cómo las maneja? Pues... Teniendo ¿de qué ámbito de coordinador? O sea, usted es coordinador. Ajá. Entonces, ¿usted cómo se mete o cómo de que puede verlo si tiene tanta carga laboral?
Sí, pues, o sea, al final de cuentas lo más importante es la integridad del chico, independientemente de la carga laboral que tengas. Entonces, pues ahí ya le das el seguimiento pertinente, o lo también es el departamento de psicología, o lo abordas el tema con los papás, porque sí es importante que los papás estén enterados de esa cuestión. Más cuando viene una situación donde está ya en riesgo la vida o la integridad de la persona. O sea, ahí pues importa, queda en último término lo administrativo y pues tienes que enfocarte en el bienestar del chico. Sí, claro. Así que ¿Qué otra pregunta? a ver, espérame. Creo que lo sabía todo. Yo tengo todo el tiempo del mundo. ¿Sí o no? Esa calmó. ¿Ah, sí? Ah, sí. ¿De qué manera los estilos de crianza afectan con el rendimiento escolar del niño? O sea, a ver, hay 4 distintos estilos de crianza, no creo que autor los plantea, pero o sea, por ejemplo, aquel estilo permisivo, que implica como baja calidad y bajo control, pues un estilo donde pues se generan pocos hábitos, poca disciplina, es muy riesgoso, ¿no?, para el tema académico, más por el tema de los hábitos, porque si hay un factor predictor que favorece el rendimiento académico son los muy buenos hábitos, y si un alumno no tiene hábitos, pues es muy probable que batalle académicamente, ¿no?, conforme va subiendo el nivel. Un estilo de crianza autoritario implica mucho nivel de control, pero baja calidad en lo afectivo. Entonces, pues sí, a lo mejor puede desarrollar muy buenos hábitos, pero emocionalmente hablando, pues pudiera haber mucho deterioro, ¿no? Hay otro que es el negligente, donde hay baja calidad, perdón, en el permisivo es baja calidad, bajo control, pero alta calidad afectiva. En el negligente implica pues un abandono, ¿no? O sea, baja calidad de control y baja calidad afectiva. Entonces, pues prácticamente el niño pues tuvo que arreglárselas por sí solos para desarrollar sus hábitos, ¿no? Y el autoritario o autoritativo, que es el como más, el ideal, es un alto nivel afectivo y un alto nivel de control. Generalmente ese ámbito pues implica la presencia del adulto, está ahí presente, le da la atención suficiente, lo auxilia cuando algo no sabe el niño, entonces pues eso provee de que el niño pueda desarrollar mayor seguridad en sí mismo también y pueda aprender o tener mejores condiciones de aprendizaje. Porque una crianza de ese tipo pues sí permite que el niño se sienta con las condiciones más básicas y apropiadas primero para sobrevivir y para socializar y para poder aprender.